Vamos a ir al libro de los Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6. Entonces, Gálatas 1, capítulo 6. ¿Estamos ahí todos? Bueno, vamos primeramente a pedir a Dios su ayuda. Padre Dios, Señor, te pedimos en esta tarde que nos permitas estar, Dios, entendiendo lo que tú quieres hablarnos, Señor, que tú seas abriendo nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, para aprender más de ti, Dios, para poder caminar conforme a lo que tú has establecido, Señor, para que podamos ser mejores cada día, Dios. Seamos perfeccionados en este camino, Señor, en el cual queremos andar, Dios, en el cual, Señor, queremos adorarte y exaltarte, y del cual queremos terminar con gozo, Señor, así como dijo Pablo, terminar con gozo la carrera, y sabiendo que hemos hecho bien, Dios. Gracias te doy, en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Padre, usa mi lengua, Señor, usa mi boca, Dios, seas tú hablando a través de mí, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, pues entonces estamos, Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería salvo de Cristo. Ok, hermanos. Bueno, la primera parte de lo que yo quiero compartir en esta tarde ya. Dice la palabra que vivimos tiempos difíciles. Dijo que en los últimos tiempos, Jesús, serían tiempos difíciles. En alguna ocasión, alguien por ahí me preguntó: ¿y en cuándo se va a manifestar, verdad, el anticristo? Porque dice la palabra que va a engañar a los escogidos. Pues ciertamente no se ha manifestado aún, o sea, no ha mostrado tal cual es, pero sí sabemos que el diablo está actuando desde ahora. Y está empezando o está engañando a los escogidos desde hace mucho tiempo. Es por eso que nosotros tenemos que ser entendidos de lo que pasa alrededor de nosotros. En la semana yo mandaba ahí un pensamiento al grupo que decía que cuando nosotros hacemos las cosas simplemente porque dice el pastor o porque así me enseñaron, podemos caer en algo equivocado. ¿Por qué? Porque no tendremos entonces el fundamento a través del cual nosotros podemos decir: lo que hacemos es porque Dios así lo quiere. Si decimos, bueno, es que el pastor dice que así tenemos que actuar, o es que dice, ¿verdad?, la iglesia que así es como se deben de hacer las cosas, estamos agradando al hombre, como dice aquí Pablo. ¿Acaso yo voy a agradar al hombre? Dice, si yo voy a agradar al hombre, entonces no estoy agradando a aquel del cual es mi salvación, que es Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar la palabra. ¿Cómo nosotros no podemos ser engañados? Estudiando la palabra. Tenemos que ser como aquellos, ¿verdad?, de Berea, que dice la palabra, que después de que Pablo les predicaba, dice que ellos se agarraban en la noche y se ponían a estudiar las escrituras a fin de ¿qué? De corroborar que realmente lo que Pablo les estaba diciendo era lo correcto. Miren, aquí en Gálatas Pablo escribe esta carta a los Gálatas porque se había metido algo que no era el evangelio de Dios. Y él, si estudiaron esta semana la palabra,
ven cómo Él les dice, lo que yo les enseñé es la verdad, lo que yo les estoy enseñando es lo que los va a llevar por el buen camino. Y en algún momento hasta les dice, Gálatas insensatos, ¿quién los hizo cambiar? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo les prediqué la verdad, porque yo les prediqué lo que tenían que hacer, mas sin embargo ustedes por querer agradar a alguien, están cambiando esa verdad. Pablo dice que el día que él recibió el apostolado de parte de Dios, cuando él fue apartado, dice que él no consultó con carne y sangre, aquí lo dice en el libro de Gálatas. Dice que él al contrario se fue, ¿qué fue? A buscar, ¿verdad? A estudiar, a decir realmente qué es lo que Dios quiere. Y dice que pasado un tiempo, entonces, ahora sí bajó a Jerusalén. Dice en el versículo 18, capítulo 1, versículo 18, dice, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Para qué fue a hablar con Pedro? Pues para corroborar, ¿verdad? Que lo que él estaba entendiendo del Evangelio era exactamente lo mismo que Pedro estaba predicando. Después dice que volvió a visitar. Capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Hermanos, en la iglesia desgraciadamente se están infiltrando falsos cristianos, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, que lo que están trayendo es una doctrina diferente a la que está escrita en la Biblia. Que como dice la palabra, usando artimañas, o como dice también por ahí algún predicador, usando un texto fuera de contexto, están enseñando algo que no es la verdad de Cristo. ¿Sí? Nosotros tenemos que entonces ponernos las pilas y estudiar la palabra para no ser engañados. ¿Por qué? Porque muchos de esos, ¿verdad?, usan los medios de comunicación. Podemos ver aquellos, ¿verdad?, que se presentaban los brasileños, estos de Paren de Sufrir, como a través de algo que parecía ser cristianismo, simplemente estaban enseñando cosas de magia, es brujería, hechicería, lo que están presentando en esos lugares, a fin de ¿qué? De atraer, porque yo he oído de gente que sale de una iglesia cristiana para ir a esos lugares. Yo he ido de gente que sale de iglesias cristianas que conocen, se supone que conocen la verdad, pero como ahí, según suceden milagros, como ahí, según la gente prospera, ¿verdad? Porque es lo que anuncian, que si tú vas y haces lo que ellos dicen, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a ser prosperado, que vas a ser bendecido. Pero ¿saben qué? Que eso es una mentira del diablo. Porque dice la palabra que el mismo diablo se muestra como ángel de luz a fin de engañarnos. Y saben que esa prosperidad es temporal, esos milagros, ¿verdad?, que suceden en esas vidas, no es otra cosa más que el mismo Satanás actuando a fin de ¿qué? De engañar a la gente. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Eso es mentira, efectivamente. Lo que tenemos que entonces que hacer es meternos en la Escritura. ¿Sí? Si nosotros somos hacedores y no solo oidores de la palabra, nosotros vamos a fácilmente discernir lo que es bueno y lo que es malo. Hace ratito que estábamos estudiando el capítulo de Juan, del 14, versículo, de los últimos versículos, nos hablaba
Jesús, o le hablaba a sus discípulos, y obviamente nos habla a nosotros ahora a través de la Escritura. Dice, y yo enviaré un espíritu, el espíritu de verdad. El espíritu de verdad es el espíritu de Dios, dice, y Él les enseñará, y Él les recordará todas las cosas. ¿Verdad? Todo lo que yo dije, Él se los recordará. Pero al final del capítulo dice, pero viene, dice, yo ya me voy, pero viene el príncipe de este mundo. ¿Por qué está advirtiendo eso Jesús? Porque nos está enseñando que al mismo tiempo que el Espíritu de Dios está en esta tierra, el príncipe de este mundo también está en esta tierra. Y que Él, su misión es engañar. ¿Sí? Porque Él quiere que la humanidad se pierda. Desde el principio Él, ¿verdad?, no quiere que la humanidad esté en la presencia de Dios. ¿Por qué hizo caer a Adán? ¿Por qué hizo caer a Eva? Simplemente para apartarlos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y ese es el fin de Satanás. Para que la humanidad entera se pierda. ¿Por qué? Porque fue la creación de Dios. Saben que nosotros los hombres somos lo único que Dios creó, formó con sus propias manos. Y dice la palabra que nos sopló aliento de vida, es decir, de su espíritu depositó sobre nosotros. Toda la demás creación, Él dijo, háganse esto, hágase aquello, que se hagan las aves, que se hagan los animales mamíferos, que se hagan las bestias de los océanos, los peces, ¿verdad? Las plantas, dijo todo, hágase. Pero al ser humano, fue al único al cual Él agarró, dice la palabra, lo formó con arcilla del polvo, le dio forma, y después que le dio forma, dice, sopló aliento de vida y lo creó. A Adán. Y después, bueno, dice la Escritura que creó a Eva porque vio y notó que Adán no encontraba compañía entre toda esta creación y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a crear una ayuda idónea para él. ¿Sí? Y gloria a Dios por las mujeres, ¿verdad? Porque ¿qué haríamos también si no tuviéramos nosotros a nuestras compañeras? Pero entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos, de lo que vemos, porque no es algo que te van a predicar a veces ahí en la esquina, ¿no? Cuando tú estás ahí en la parada, que te están ahí con sus revistas y te están enseñando. No, es algo que a veces también están usando ya los medios de comunicación, los canales de televisión, según cristianos algunos, ¿verdad?, que mezclan enseñanzas buenas, pero hay otras enseñanzas que no son del todo buenas. Hablaba, esta semana también mandaba ahí un mensaje al grupo acerca, por ejemplo, de ese pensamiento que hay de sembrar y cosechar. Siembra en el reino de Dios y vas a cosechar lo que tú necesitas. Como si Dios, ¿verdad?, estuviera o pudiéramos nosotros atarle y hacerle manita de puerco para que Él hiciera nuestra voluntad. ¿Cómo vamos nosotros al Dios Todopoderoso, ¿verdad?, forzarlo a hacer algo que nosotros queremos? No podemos. Dice, tú, ¿qué tienes? Una deuda, trae dinero y Dios va a pagar tu deuda. ¿Qué tienes? Una enfermedad, trae dinero y Dios va a sanarte. Entonces, son pensamientos que se han metido, desgraciadamente, en la iglesia, pero que nosotros debemos de tener cuidado de que no lleguen a nosotros. En esta iglesia, Dios nos ha puesto como pastores y es nuestra función precisamente cuidar de ello. Decía alguien, no recuerdo quién fue en la semana, decía, bueno, es que tiene que ver cuando el lobo viene acercándose, ¿a fin de qué? De que cuidar a las ovejas. Hay que ahuyentar al lobo, o hay que avisar a las ovejas de que ahí viene el lobo, ¿no? Dice la misma palabra que a veces metidos en la iglesia, dice, habrá lobos vestidos de ovejas. Entonces, no todo lo que oigamos, porque está en un canal cristiano, ¿no?, tenemos que recibir. Tenemos que tener el mismo espíritu que había en los hermanos de Berea. Ir, ok, yo escucho, digo, parece bien, suena bien, parece sana doctrina, pero hay que ir a la Escritura y corroborar. Porque no sé si han notado, pero hay muchos predicadores que en ningún momento tocan la Biblia. Ni una sola cita dan de la Biblia. Desde que entra, desde que empieza hasta que termina, dan, ¿verdad?, los
pensamientos generales basándose en cosas o en verdades de la Biblia, pero finalmente que la transversan por ahí, a fin de que, nosotros creamos que es una verdad. A eso, ¿verdad?, se le llama falacia, y es algo, ¿verdad?, que enseñan, o enseñaban, creo que ya no enseñan en las escuelas, con la lógica de que nosotros podemos hacer con las palabras que algo que es falso parezca que es una verdad. Nos lo enseñan los comerciales. Cuando nosotros vemos un comercial, a través de las palabras y las imágenes nos pueden engañar haciendo creer que algo, ¿verdad?, es verdad, pero no es verdad. Es por eso que entonces nosotros necesitamos ir a las Escrituras. Nosotros necesitamos meditar en las Escrituras. Nosotros necesitamos entonces ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra, y nosotros corroborar que todo lo que oigamos está ahí metido en la Escritura. Es por eso que nosotros, ¿verdad?, este libro que tenemos debe ser nuestro libro de cabecera. No está mal que leamos otra cosa, pero lo primero en lo cual tenemos que estar metidos es en la Escritura. Porque aquí nosotros, dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos la luz de Dios, si nosotros queremos la dirección de Dios, en lo primero que tenemos que estar centrados es en la palabra. Y bueno, hermanos, entonces yo les decía, hablando precisamente de estos pensamientos que se dan de sembrar y cosechar, ¿están basados o están tomados de verdades que sí están en la Escritura, pero que han sido transgiversados? Pablo, en este libro, precisamente de Gálatas, vamos a ir al capítulo 6, versículo 6, nos enseña precisamente acerca de dar y cosechar, pero no en la manera en como la enseñan muchos, sino en la verdad que realmente está en la Escritura. Versículo 6 dice: el que os es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Fíjense cómo nos dice, versículo 7. No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. O sea, sí, Dios no puede ser manipulado. Dios no puede ser, ¿verdad?, que Él haga nuestra voluntad. Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Y Dios ve, dice, las intenciones de los corazones de los hombres. Nada está oculto debajo del mundo, del cielo, porque Dios lo ve todo. Dice su palabra que Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Él puede ver, hacer y conocer todas las cosas. Y estar en todo lugar. Pero entonces dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿A qué se refiere? Hay dos siembras, dice. Puedes sembrar para la carne, puedes sembrar para el espíritu. ¿Qué es sembrar para la carne? Sembrar para tus deseos. Por ejemplo, eso de que es que quiero un coche. Voy a sembrar en el reino para que Dios me dé un coche. Para que Dios me dé una casa. Para que Dios me dé un avión. Eso es sembrar para la carne. ¿De qué manera eso ayuda a mi espíritu? En nada. Y aquí es muy claro Pablo diciendo, el que siembra para la carne, de la carne cosechará ¿qué? Corrupción. ¿A dónde me va a llevar ese carro? ¿A dónde me va a llevar esa casa? ¿A dónde me va a llevar ese avión? ¿Sí? Más dice, el que siembra para el espíritu, cosechará del espíritu vida eterna. ¿Verdad? Si nosotros queremos cosechar vida eterna, ¿a dónde tenemos que sembrar? En lo espiritual. Dice Pedro, vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 3.
Sí, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que con ellas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o del pecado, que es lo mismo. Dice la Escritura que Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. A la vida, mira hermano, si Dios le va a dar un carro, se lo va a dar porque Él está viendo que usted necesita un carro. No porque usted ofrende y siembre en el reino de Dios, Dios le va a dar un carro. Si Dios le va a dar una casa es porque Dios sabe que tiene usted necesidad de una casa. No porque usted siembre en el reino de Dios y al ratito Dios le va a traer una casa. Esas son las cosas de la vida. Pero dice aquí la palabra que Él ya nos ha dado todo. Todo lo que pertenece a la vida, pero también dice que todo lo que pertenece a la piedad. Hace ratito hablábamos precisamente de ayudar. Eso es parte de la piedad cristiana, del hacer el bien. Si nosotros sembramos en aquel que está necesitado, ¿qué vamos a cosechar? Vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios va a ver cómo nosotros vamos a dar. Dice la palabra, si tú das a aquel que te puede devolver, dices, ¿de qué sirve que tú deposites o ayudes a aquel que te puede devolver el favor? Dice, mejor dale al pobre, el cual sabes que no te va a devolver nada. Dice, pero la recompensa la recibirás de parte de Dios. Entonces, cuando hay alguien en necesidad, cuando alguien está pasando por una situación difícil, y tú ahí siembras, ahí es donde sí funciona el principio este. Si tú tomas y llevas, dices, mira, yo veo que tú estás en una situación difícil, pero voy a tomar de mi despensa, ¿verdad? Y de mi economía y te voy a traer aquí. Yo sé que ahorita tú no me lo vas a pagar, pero Dios me lo va a pagar. Toma. Es para tu bendición. Sin esperar nada a cambio, efectivamente. Entonces, eso es sembrar. Eso es a lo que se refiere realmente la Escritura en cuanto al sembrar. Dar al que necesita. Dice la Escritura, lo dice Juan, si viene tu hermano con necesidad, no tiene tal vez comida, tal vez no tiene vestido, y tú dices, pues que Dios te bendiga y que Dios te provea, dice, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está realmente mostrado el amor de Dios? Porque el amor de Dios se muestra precisamente en el hecho de que tú te dueles. Dice la palabra, alégrate con los que se alegran y llora con los que lloran. ¿Sí? Si tú estás viendo que tu hermano está pasando por necesidad, tú vas a ver en la manera de lo posible y Dios te dará la posibilidad de ayudar a esa persona. Yo les decía ayer que yo venía con un sabor de boca, ¿verdad? De no poder hacer nada en ese instante. ¿Por qué? Porque en ese instante no podía yo hacer nada, más que orar por ellos y pedirles. Pero dije, yo creo que vamos a hacer algo. Algo Dios tiene que hacer para que podamos ayudarles. En ese momento, desgraciadamente, no había los recursos o la economía para decir, bueno, mira, te dejo esto para que se ayuden. Pero bueno, yo sé que Dios, ¿verdad?, los va a sostener en estos días para que el próximo sábado que nosotros vayamos, podamos, ¿verdad?, compartirles de lo mucho que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha bendecido abundantemente. Entonces tenemos que ser partícipes, dice, de las cosas, ¿verdad?, que Dios nos ha dado. Pablo, no recuerdo si fue a los Corintios o quién fue, pero les decía, y Jerusalén estaba pasando por un tiempo de hambre y de escasez. Y decía Pablo, yo les insto a que si los hebreos compartieron lo espiritual con ustedes, hablando de que Jesucristo había llegado al pueblo hebreo, pero ellos finalmente, dice la carta de Juan, a los suyos vino, mas los suyos no recibieron.
Y gracias a eso nosotros somos partícipes de esa bendición. Dice, si ellos pudieron compartir de lo espiritual con ustedes, ahora ustedes puedan compartir de lo material con ellos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estaban pasando por una hambre, estaban pasando por una situación muy difícil en Jerusalén. Y dice el mismo Pablo, yo traje, ¿verdad?, y envié a algunos hermanos con las ofrendas que se recabaron en todas las iglesias a fin de ¿qué? De bendecir a los hermanos allá en Jerusalén. Entonces, ese es realmente el Evangelio. El Evangelio, ¿verdad?, de lo que habla, Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, ámense los unos a los otros. Quisiera que fuéramos a Juan 21. Juan 21:15. Este apóstol Pedro, del cual estábamos hablando hace unos momentos, ¿verdad?, tuvo que pasar por varias situaciones. Dios lo formó. Miren, todo lo que hablábamos hace unas semanas, todo lo que Dios permite en nuestras vidas, lo permite con un propósito: formarnos en el camino, prepararnos. ¿Sí? Hablábamos la semana pasada, no hace 15 días, en 2 Corintios 1, donde dice, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda dificultad, a fin de que nosotros después consolemos a aquellos que lo necesitan. Entonces Dios permite que nosotros pasemos por algunas situaciones a fin de ¿qué? De capacitarnos. Dios permitió, dice la palabra, que Pedro, cuando él iba a ser entregado, dice, el pastor va a ser herido y las ovejas se van a esparcir. Y Pedro le dijo, no, Señor, yo me quedaré hasta el final. Jesús le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, mas yo he rogado al Padre que tu fe no falte, a fin de que te sostengas. Dice, no, yo te digo que no pasará de esta noche, ¿verdad?, que tú me niegues 3 veces, antes de que el gallo cante. Y así sucedió. Dios lo permitió para que después Pedro pudiera ser restaurado, y es lo que estamos viendo ahorita ahí en Juan 21:15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces necesitó decirle a Jesús que lo amaba? 3 veces. Mas ahora, junto con el decirle a Jesús a Pedro, ¿me amas? Cuando Pedro le dice, sí te amo, Jesús le dice, entonces, haz esto. Ayer yo compartía con los jóvenes, si nosotros decimos amar a Dios, ¿sí? El amar a Dios no nada más es hablar y decir, Señor, te amo, ¿verdad? No simplemente decirle, tú sabes, Señor, cuánto te amo. Pero le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes cuánto te amo. Jesús lo que le dijo es, demuéstramelo. ¿Cómo se demuestra el amor a Dios? En el servicio. Y cuando le dice, primeramente, apacienta mis corderos, es decir, apacienta a los que apenas están llegando, cuídalos, protégelos. Después dice, bueno, pastorea a mis ovejas, aquellos que ya tienen un tiempo, pero después también le dice, apaciéntalos, es decir, cubre sus necesidades. Llévalos por pastos verdes, ¿verdad?, frescos, donde ellos puedan recibir lo que necesitan. El amor a Dios se demuestra en el servicio a nuestros hermanos. Se demuestra en lo que hacemos nosotros también por los demás. Por eso es Jesús que dice, ok, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios.
Pero el segundo dice es tan importante como el primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es decir, amas a Dios, muy bien. Ahora demuéstralo con el amor a tu prójimo. El ejemplo que yo hablaba hace ratito, si tu hermano viene en necesidad y tú le dices que Dios te bendiga, que te vaya bien, ¿dónde estás demostrando el amor a Dios? El mismo Juan, ¿verdad? En sus cartas dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al cual no ves y no amas a tu hermano al cual sí ves? Jesús dijo, ¿verdad? Por cuanto me diste de beber, me diste de comer, me visitaste, ¿verdad? Cuando estaba enfermo, cuando estaba en la cárcel, me vestiste cuando estaba desnudo, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Es que yo te agradezco y te bendigo. ¿Y qué dice la palabra que ellos dijeron? ¿Y cuándo nosotros te vimos desnudo? ¿Y cuándo te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos de comer? ¿Y cuándo te visitamos? Dice, cuando hiciste esto por cada uno de mis pequeños hijitos, así me lo hiciste a mí. Nosotros tenemos que aprender a ver en nuestros hermanos a Cristo. Hoy aprendimos en el Juan 14 que dice la palabra que si nosotros creemos que Él está en el Padre y el Padre en nosotros, en Él, dice, y guardamos sus escrituras, dice, ellos morarán en nosotros, harán morada en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si tu hermano está caminando conforme a la voluntad de Dios, Dios se habita en su vida. Dios está en él. Entonces lo que tú puedas hacer para bendecir a tu hermano, estás bendiciendo a Dios, lo estás haciendo para Dios. Es por eso que nosotros tenemos, ¿verdad?, que tener esa relación en nuestras vidas. Amamos a Dios. Si decimos amar a Dios, tenemos que aprender también a amar a nuestros hermanos. Y el amor no solo implica estar ahí cuando tienes necesidad. El amor implica también que cuando tú ves que el hermano se está desviando, dice la palabra, ustedes que son religiosos o que son espirituales, ¿verdad?, traigan con mansedumbre a ese su hermano. Cuando el hermano se está desviando o está cayendo en algo que no es correcto delante de Dios, no tenemos que, lo primero que hacer es ir y correr y acusarlo con el pastor, eso no está bien. Lo primero que tenemos que hacer es ir y hablar con él y decirle, hermano, estás cayendo en un error. Lo que tú estás haciendo no agrada a Dios. En el amor de Cristo yo te pido, ¿verdad?, que endereces tus pasos. ¿Necesitas ayuda? Vamos a orar juntos. ¿Estás pasando por una situación en la cual tú necesitas ayuda? Lo primero que te puedo ofrecer es apoyarte en oración. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. ¿Sí? Entonces, hermano, estás pasando una dificultad. Estás pasando por una situación. ¿Qué puedo hacer por ti? Orar. Que si algún dolor en el alma, ¿verdad?, está ocurriendo, hay muchos que se han apartado del camino por situaciones que ni Dios tuvo que ver, pero acontecieron en su vida y le echan la culpa a Dios. Y entonces dicen, no, pues yo ya no quiero nada con Dios. Pero desgraciadamente los hermanos de la iglesia, ninguno fue para ir y ayudarlo y consolarlo. Y dicen, pues tampoco quiero nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, son una bola de hipócritas. Cuando yo estaba bien, ¿verdad?, ahí estaban, pero el día que yo necesité, nomás no, nadie se acercó. Si realmente amamos a nuestros hermanos, tenemos que preocuparnos por ellos. Si alguien no viene, y yo creo que ya varios tienen testimonio, si alguien no viene, yo estoy hablándoles y mandándoles un mensaje, hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Se encuentra usted bien? Sí, bueno, gloria a Dios. Nos vemos el próximo. Ok, nos vemos el próximo. Pero usted también tiene que, ¿sí?, si usted ve a un hermano que de repente no llega y dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Ah? Por lo menos visitarle. Decirle, hermano, oiga, lo extrañamos el fin de semana, ¿cómo ha estado? ¿Está usted bien? ¿Necesita algo?
Miren, nosotros con el amor de Dios quisiéramos hacer todo, pero desgraciadamente no nos podemos partir a veces. Pero usted, como parte del cuerpo de Cristo, usted puede hacer también esa labor. Pero visitémonos para alentarnos, visitémonos para fortalecernos. No nos visitemos para hacer otras cosas que no agradan a Dios. ¿Sí? Visitémonos para crecer en el amor de Dios, para crecer, ¿verdad?, en el conocimiento de Cristo. Hermano, no te vi este fin de semana, pero mira, te quiero compartir lo que compartió el pastor. ¿Sabes de qué nos habló de esto y de esto? Y te animo a que en la próxima reunión estés ahí, para que adoremos a Dios, para que juntos estemos ahí y podamos crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, de esto se trata el verdadero evangelio. Vamos a ir entonces a Santiago 1:27. ¿Vamos ahí? Sí, por favor. Dice, la religión pura y sin mancha o mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ok. Dice que esa es la verdadera religión. Si ven, lo que está plasmado precisamente en esto es el amor. Visitar a los huérfanos, en esta versión dice, y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Dice Pablo a los romanos, presentad vuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable delante de Dios, el cual es vuestro culto racional. Esto que Dios nos ha dado, manos, pies, bocas, es para usarlo o para ponerlo a los pies de Cristo. ¿Cómo? Amando. Si alguien está pasando una necesidad, en la medida de lo posible, ayudarlo. Si alguien se está alejando de parte de Dios, ir y buscarlo. Dice la palabra que aquel que trae a uno que se había desviado, dice, cubre multitud de pecados. ¿Sí? Si hay alguien que se está apartando, ¿verdad?, podemos ir y visitarlo y traerlo de vuelta al redil. Dice que el que hace eso cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Entonces, hermanos, tenemos que estar, ¿verdad?, en lo que realmente es lo que Dios nos ha mandado. Sembrar, pero en el Espíritu, no en la carne. Porque lo que queremos cosechar no es corrupción. Lo que queremos cosechar es vida eterna a nuestras vidas. Entonces, hermanos, guardémonos de todo aquello que no sea realmente el Evangelio de Cristo. De todo aquello que quiera llevarnos. Dice que no debemos de ser como pequeños que van como las olas del mar, movidos por cualquier viento de doctrina. No, tenemos que estar firmes. ¿Y firmes en qué? En el Evangelio de Cristo. Ayer me preguntaban, bueno, ¿y ustedes cuál es su doctrina? ¿O ustedes cuál es su ideología? Les dije, nosotros solo nos basamos en lo que está escrito aquí. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creemos en los dones del Espíritu, que Dios todavía sana, que Dios hace milagros, que Dios actúa a través del Espíritu Santo y de la iglesia. Y lo demás, lo que está escrito aquí. Dios es un Dios de orden, procuramos tener un orden, pero no vamos a poner reglas de hombres, como hay en algunos otros lugares, que en lugar de ser reglas, se convierten en mandamientos. Y ya ahí, automáticamente, ¿verdad?, la gente está cautiva en una religión, no realmente en el Evangelio de Cristo. ¿Bien? Entonces, pues vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Dios, Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú nos adviertes, Señor, y nos lo advertiste desde que tú estuviste aquí en la tierra, Señor, acerca de las falsas doctrinas, Señor, a falsos pastores,
Señor, aquellos, Señor, asalariados, Padre, que solo buscarían su propio bien, Dios, que serían buscando, Señor, sus propios placeres, Rey. Dios, mas ahora te pedimos que tú nos des, Señor, la sabiduría, el discernimiento, Dios, para entender todas las cosas. Señor, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, por estudiar tu palabra, Señor, desde el principio hasta el fin, por analizarla, comprenderla, Señor. Será el Espíritu Santo el encargado de darnos el entendimiento acerca de la misma, Señor, y el encargado, Señor, de ayudarnos, Dios, en los momentos, Señor, en que haya que aclarar todas estas cosas, Rey. Padre, en tus manos, Señor, pongo, Dios, la vida de cada uno de mis hermanos, que tú seas guardándolos y cuidándolos, Señor. Tú eres el buen pastor, Señor, tú eres el que los cuida en todo momento. Tú me has puesto también, Señor, aquí al frente para cuidarlos y protegerlos, para quitar todo aquello que estorbe, Señor. Dios, y yo te pido, Señor, sabiduría para enderezar, Señor, lo que esté torcido, para dirigirlos por buenos caminos, por buenos pastos, Señor, y que no seamos movidos, Señor, por ninguna doctrina, Señor, que no sea tuya, Rey. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Dice tu palabra que si todo te lo pedimos en tu nombre, tú lo harás, Señor. Y así lo creemos, Señor. Así lo creemos, que tú lo harás, Dios, que tú harás esto, Señor, que te estamos pidiendo, porque no estamos pidiendo para nuestros beneficios, no estamos pidiendo para algo carnal, sino estamos pidiendo para nuestra vida eterna, Señor. A fin de no desviarnos, a fin, Señor, de no hacer o caer en algo que no sea agradable a ti, Rey. Padre, yo bendigo esta asamblea, Señor, y te pido que tú la guardes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre que sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.